Lógico que nos hemos detenido más en la parte bacteriana porque es la que más causa las IPOS, ¿cierto? La inflamación del tracto urinario, con Escherichia coli de la cabeza, etc. ¿Ok? Hemos visto todo tracto urinario y empezamos el tracto genital, el aparato genital. Empezamos el día miércoles para los que asistieron y ahí vimos la parte de infecciones del tracto reproductor bacteriano. ¿Qué bacterias vimos? Neisseria o no. Ya, Neisseria gonorrhoeae es una. Bueno, el coli también, pero ya. Sí, va a parte de la bacteriana. ¿Qué más? Hemos visto el genital. El chancro. Chancro blanco. También clamidia. Los más importantes, clamidia. Troponema también. Pálido. Y treponema pálido. Sí, es cierto que la Neisseria, el chancro, el treponema pálido y la sífilis son enfermedades de impacto social, porque la mayoría son por transmisiones sexuales o por contaminaciones de higiene. Sí es cierto que son más impactantes, pero la Gardnerella es la que es más prevalente, ¿no? La Gardnerella Vaginal. no, perdón, la Gardnerella no, la Neisseria. no, la Clamidia trachomatis. La Clamidia trachomatis. La más prevalente. Entonces, hemos visto esta, ¿no? La Clamidia trachomatis, hemos visto la Neisseria, el trypanosoma, todas esas hemos visto. Sí. Ahora vamos a ver otros tipos de bacterias que causan vaginosis, ¿no? Y vamos a ver también los virus. ¿Ya? Vamos a ver 3 virus que competen a lo que es las infecciones del tracto reproductor. ¿Ok? Y luego la siguiente unidad ya son las enfermedades sistémicas, que prácticamente es un recuento de todo lo que se va a ver, porque van a ver ahí, claro, van a ver plasmodio, van a ver dengue, van a ver zika, van a ver chikungunya, van a ver ¿qué han visto en alguno de los? Van a ver hepatitis, van a ver HIV. Acá lo vamos a tocar de forma muy rápida, pero ya lo van a ver en las enfermedades sistémicas, porque todo el sistema, ¿no? Hablan todo el sistema. Y esa es la última parte. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las bacterias, las otras bacterias Y virus. y virus que atacan al tracto reproductor. Bien, entonces empezamos con la Gardnerella. La Gardnerella. ¿Ok? La Gardnerella es una oración. Está bien. Una oración. Me había olvidado. Vamos a orar para Madre Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu bondad. Gracias por estar con nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta clase, vamos a entenderla, vamos a explicar. Te pedimos de que bendigas a cada uno de los alumnos, que puedan salir victoriosos también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias por hacerme recordar. Es importante. Ok, entonces vamos a ver la morfología de esta Gardnerella. Es una bacteria, ok, y es una de las que causa vaginosis. Entonces, esta bacteria es muy pequeña. El último es el último. Listo. Ok. Entonces la Gardnerella, las cosas, vamos a poner lo más importante, ¿ya? Por favor, atiéndanos bien porque vamos a hablar solo lo más importante. Eso es lo que va a venir en el examen si tanto les preocupa, ¿no? Es lo más importante, lo que tienen que quedarse en la cabeza, es lo mínimo y lo básico. ¿Ya? Lo básico, hay cosas básicas que ustedes no pueden olvidar porque cuando estén en el hospital no pueden quedar mal. ¿Ya? Tiene que ser lo básico. Entonces, empezando con la Gardnerella, lo básico que es la Gardnerella es que es inmóvil, porque hay muchas bacterias que tienen sus hilos y todos que ayudan a su movilidad. Este es inmóvil, no es encapsulado, ¿ok? No tiene filamentos, ¿no es cierto?
Y otra de las características importantes es que su gran no es definitorio, ¿ya? O sea, no es definitorio. Dice que son bacilos gran negativos, pero se ha encontrado en la Gardnerella que no solamente son gran negativos, a veces son gran variables. Gran variable. Ser positivo, negativo, ¿no? Y a veces no solamente son bacilos, sino parecen cocobacilos. ¿No? Todo esto es por la respuesta que puede dar el cuerpo hacia la Gardnerella. ¿Ok? Entonces, otra de las cosas importantes es que resiste no es muy resistente a los ácidos. No es muy resistente a los ácidos. Por ese motivo, que no es resistente a los ácidos, esta Gardnerella tiene un factor de virulencia, un protector que se defiende, que es muy importante, que lo vamos a ver más adelante. Y otra cosa importante, la presencia de las células clave. ¿Qué son las células clave? Son células normales, solamente que... Son células que tienen incorporado dentro de su citoplasma al microorganismo. ¿No es cierto? Y la Gardnerella es una de ellas. O sea, cuando te da un resultado de laboratorio y te dicen presencia de células claves, tú tienes que pensar ya en una vaginosis causada o por Gardnerella o por movilungos. ¿Por qué? Porque son parte de las bacterias que forman las células clave. Le llaman así, células clave, porque tienen incorporado los microorganismos dentro del citoplasma. Son intracelulares. ¿Ok? Células clave. La esencia de células clave, ya ustedes están pensando. ¿Ok? Muy bien. La epidemiología. Miren, esto es importante. Forma normal 40% de las mujeres en pequeñas cantidades. O sea, es parte de la flora, la Gardnerella. ¿Cuándo se convierte en un microorganismo patógeno? Cuando este predomina o cuando es mucho... Cuando predomina, cuando cambia la flora vaginal normal, ¿no es cierto? La flora vaginal tiene un componente de microorganismos, lactobacillus, especialmente los lactobacillus, que son los que hay en mayor cantidad y lo que le dan la acidez al pH de la vagina. O sea, cuando eso se altera, y muchas veces causado por estos microorganismos, entonces vienen las infecciones o la vaginosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿la vamos a encontrar en las mujeres? Sí. ¿No? ¿Vamos a encontrarla en la orina? Posiblemente también, ¿no? Pero en sangre y heridas es muy raro, ¿no es cierto? Vamos a encontrarlo en la flora anorrectal de ambos sexos, ¿no? Ya sea hombres o mujeres, ¿no es cierto? En la uretra femenina y la masculina también vamos a encontrar este tipo de bacterias, y en el varón podemos encontrar también en la uretra células claves que tengan Gardnerella, que han sido contagiadas por parejas, por mujeres que han tenido vaginosis bacteriana. O sea, es un contagio sexual, ¿no es cierto? O sea, los varones, si bien no son el reservorio, porque las mujeres son el reservorio, los que van transmitiendo son los varones, ¿no? Eso sí es que tienen multipareja, ¿no? No debería ser, ¿no? Por eso el consejo moral y bíblico es claro, ¿no es cierto? Siempre va a tener una sola pareja, porque eso ha traído muchos problemas, ¿no? HIV, sí. Cada tiempo van saliendo un montón de problemas, de enfermedades ETS o ITS, ¿no es cierto? Que son infecciones de transmisión sexual, justamente por eso, por la promiscuidad, muchas parejas, ¿no es cierto? O higiene. ¿Okay? Entonces, vemos de que vamos a encontrar también varones. El pH óptimo para el crecimiento, miren, no es tan ácido. No vive en un ambiente tan ácido, ¿no? Más o menos cercano al punto medio, ¿no es cierto? Ustedes saben que la vagina siempre tiende a la acidez, ¿no es cierto? Entonces, él no está viviendo tranquilamente en un ambiente ácido, ¿no? Está implicado en cáncer de cuello uterino e infecciones de tracto urinario como un coayudante del virus papiloma, del papilomavirus, como un coayudante del papilomavirus.
Y vamos a encontrarlo con frecuencia en la vagina de los pacientes asintomáticos. O sea, ¿qué quiere decir? De que a pesar de que no haya sintomatología en las pacientes, nosotros vamos a encontrar, en la secreción vaginal se van a encontrar este tipo de elementos. Otra de las cosas importantes es que cuando ya se va a añadir o cuando ya va a ingresar, a penetrar la Gardnerella a las células epiteliales que hay en la vagina, en el cuello uterino y también en la uretra en el varón o en la mujer, los pasos iniciales es la adherencia a unos receptores especiales en el huésped, o sea, en las células. Y la formación de biopelículas, es uno de los puntos importantes para su protección. Recuerden de que ellos son parte de la flora, pero van a ser disminuidas por la acidez de la vagina, van a ser disminuidas por otros factores, y la formación de biopelículas es una manera de poder resistir a esos factores adversos a él. ¿Qué es una formación de biopelículas? Es secretar ciertas proteínas que van a hacerles como una cápsula, ¿no es cierto? No al mismo virus, no a la misma bacteria. La misma bacteria no es que tiene una cápsula, no, sino que elimina ciertas proteínas que va a formar como una casita, como una forma, donde adentro va a estar movilizándose la Gardnerella. ¿Y para qué? Para que la acidez de la secreción vaginal o los factores que puedan destruir a la Gardnerella se mantengan estable. Claro, contrarrestados. Se mantengan contrarrestados. ¿Y eso no ingresen. ¿Y eso no puede realizar una persona que tenga 40% de la flora? ¿Ese mismo biofilm? No, generalmente cuando está así, está inactiva la Gardnerella. No, es parte de la flora misma. Ahora, ¿cómo es que además se defiende? Por la vaginololicina, que es una proteína, una citolicina, ¿no es cierto?, dependiente del colesterol, que puede formarse en las moléculas, en el complejo humano, para poder destruir a la Gardnerella. Esta citocina, ¿no?, la vaginolicina, inicialmente se adhiere a las Gardnerella vaginales, a las células, la citotoxina que tiene la bacteria va a ayudar a que se adhiera al epitelio del hospedador. Eso es lo que quiere decir, ¿no? La citocina que tiene la bacteria, la Gardnerella. Solo de unión. Ajá. Bien, y la vaginalis tiene también mayor capacidad de adherirse a las células epiteliales a pesar de los lactamicilios presentes en la secreción vaginal. ¿Ok? Bien, resumiendo, ¿cómo es el mecanismo de función? Primero se adhiere, ¿no es cierto?, las bacterias y se multiplican, ¿no es cierto?, dentro de la célula. La producción de biopelículas para supervivir dentro de la vagina, algunas toxinas, algunas proteínas como la cianidasa, que es producida para la producción de las biopelículas, ¿no? Las biopelículas toleran el ácido láctico y el peróxido de hidrógeno de los lactobacillus, o sea, los lactobacillus que normalmente se encuentran en la secreción vaginal, van a eliminar ácido láctico, van a eliminar peróxido de hidrógeno, y las biopelículas son las que contrarrestan esos factores para que la Gardnerella pueda seguir viviendo, ¿no es cierto? Luego hay una relación simbiótica entre los anaerobios estrictos. Entonces, esta relación simbiótica es la que hace una producción de amoníaco y es el que cambia el pH a más alcalino. Cuanto más Gardnerellas hay, más alcalino se puede formar la secreción vaginal, y esto es más agradable para la Gardnerella. ¿Ok? Muy bien. Y inadecuado lactobacillus y otros anaerobios van a producir la vaginosis bacteriana. ¿Qué es una vaginosis? ¿Qué es una vaginitis? Por las características que hay, el olor, el color.
El color que tiene también. Uno grisáceo, otro medio amarillento. Es uno del olor de Esas son las manifestaciones clínicas. Uno era por bacteria. por tema y otro bacteriano, por tipo- protozoo o hongo. A ver, vamos con nombres. Ya. ¿Qué es vaginitis? Inflamación, justamente proceso vaginal. La vaginitis no solamente es una inflamación de la vagina, no se sabe por qué está causada, ¿no es cierto? Pero cuando esa vaginitis Es causada por bacterias. está causada por una bacteria, Vaginosis. se le llama una vaginosis. ¿Ok? O sea, yo puedo... No, yo no. Pueden tener una vaginitis causada por Gardnerella y a eso le llamaríamos vaginosis. Pero puedo tener una vaginitis también causada por otro que no sea una bacteria, por ejemplo un protozoario, ¿no? Trichomonas vaginalis, o a lo mejor una Candida albicans, que me va a producir una vaginitis, o sea, una inflamación de las células epiteliales de la vagina, del cuello uterino, de la uretra, ¿no es cierto? Esa formación, esa inflamación, esa producción de leucocitos es una vaginitis causada por, y ahí viene Entonces, todo vaginosis es vaginitis. Sí, pero por sí, bacterias. puede ser, pero a veces la vaginosis puede ser crónica y a veces ya hay fases donde no hay vaginitis, otras que sí hay, o sea, todo es un proceso. Tengo entendido que la Gardnerella no actúa sola, ¿no? ¿La qué? Sino la Gardnerella, sino un conjunto. No, no es que actúe en conjunto, sino que son puertas abiertas para que ingresen las otras bacterias. Y las otras que son anaerobias, dijo, son las que responsables Son de pH estas. alcalino. Son estas. Todas estas producen vaginosis. Gardnerella vaginalis, Microcama hominis y Mobilungus sp y bacteroides. Doctor, en este caso, si son intracelulares, porque son puntos clave, en este caso, ¿para qué tendría que disminuir el pH? Porque si ya están dentro de la célula, ¿por qué actúan afuera? En este caso, cuando hacen citólisis y para replicarse ahí, ayudaría el pH en bajo, porque si están adentro ya no necesitarían bajar. Claro, no necesitan las que están adentro, pero las que quieren entrar sí necesitan. Ah, ok. ¿No? Además, dentro del ciclo, después de la destrucción celular, estas se van a liberar y van a ingresar a otras células. Y para eso necesitan también el ambiente, porque si no lo tienen, Claro. Y el amoníaco es lo que... el metabolismo de ellas va a terminar, y de varios anaerobios, va a terminar en amoníaco. Y eso es lo que va a bajar el El pH pH. de ácido, lo va a Alcalino. tirar hacia alcalino. ¿Cierto? Y eso es favorable para la lactancia. Pero todo eso es cuando... Claro, claro. Es parte de su manera de eliminarse. Entonces, miren, ¿qué pasa aquí? Disbiosis. Cuando hay una vaginosis bacteriana, ¿no? Hay una alteración del cambio de la flora bacteriana en la secreción vaginal. O sea, hay una disbiosis, un cambio de las... Predominan otras bacterias que no son las que deberían de predominar. Ese cambio, esa disbiosis del material, es la que va a ser la fuente para que exista una vaginosis bacteriana. Cuando se reemplaza, acá dice, la población predominante lactobacillar por la microbiota mixta, fundamentalmente anaeróbica, facultativa de todos estos, es que se produce una vaginosis bacteriana. Siempre que hay una vaginosis bacteriana hay un desequilibrio De la flora misma. de la flora misma. Los lactobacilos empiezan a disminuir. Por eso que hay un óvulo. ¿Para qué? Para cambiar, para restituir la flora bacteriana. ¿El óvulo en sí de qué está? ¿De flora también? ¿Qué? El óvulo. Que se le No, da a las hay mujeres. todo, hay antibióticos, hay antimicóticos, hay todo. Ah, no sabía. Diego. Doctor, ahí no es redundante decir bacteriana, ya la vaginosis es por bacteria. Es que puede haber vaginosis viral también, si están dentro de la célula. Pero generalmente es bacteriana. Por eso le llaman, casi le dicen solo vaginosis. Vaginosis. Ok. Bien, ¿qué nos preocupa de la
de la vaginosis bacteriana. ¿Qué nos preocupa de esto? La alta prevalencia. La alta prevalencia que puede haber, porque encontramos siempre la relación con otras patologías, que vamos a ver más tarde, especialmente virales, y las recidivas, que vuelvan a tenerlas presentes. Entonces, miren la prevalencia que hay en mujeres de edad reproductiva sexualmente activas, ¿no? Es bastante alto la prevalencia, ¿no? Y la causa más frecuente es el aumento del flujo vaginal y el mal olor. ¿Ya? Es una de las características y las causantes, la disfunción sexual y las relaciones sociales, ¿cierto? Disfunción sexual, tener con varias parejas, el uso de la prostitución, ¿no? Eso ocasiona que esto prevalezca, ¿no? Porque generalmente todas estas van a ser por relaciones sexuales, por conductas sexuales. Entonces las conductas sexuales las que propagan, las que ayudan a desarrollar más este tipo de enfermedades. Relaciones sexuales promiscuas, o sea, con varias parejas, ¿no? Diferentes parejas constantemente, el uso de la prostitución, ¿no? También en ocasiones que al final es promiscuidad de alta pareja, o las disfunciones sexuales como relaciones sexuales contra natura, relaciones sexuales orales, todas esas son digamos, conductas sexuales que ayudan a que este tipo de enfermedades se sigan propagando, ¿no? ¿Hay probabilidad de que alguien que no tenga relación sexual también pueda tener este problema? Ya ese es por higiene. Por higiene mismo. Es en menos cantidad. ¿Ok? A ver, sigamos. Ya. ¿Con qué está asociado el riesgo de este tipo de vaginosis? ¿No es cierto? La propagación de VIH. infecciones virales, no solamente el VIH, uno de los más importantes es la transmisión, pero el tener vaginosis bacteriana tiene relación con contraer otros virus, otros tipos de infecciones de transmisión sexual. Otra de las asociaciones que puede haber es las complicaciones postquirúrgicas que después se infecten con este tipo de bacterias. Las enfermedades pélvicas infecciosas o infecciones pélvicas o enfermedades de infecciones pélvicas, ¿no? Los resultados perinatales, ¿no? Y las técnicas de reproducción asistida que puedan contaminarse, que puedan ayudar a tener relación con el aumento de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, en este cuadro nos habla sobre la flora bacteriana y cómo la flora bacteriana puede cambiar. Ahora esto es muy dinámico. No es que yo hoy día le saco una secreción vaginal, tomo su pH es 8 y en la tarde otra vez es 8, perdón, 5, 6, en la tarde otra vez 5, 6 y mañana otra vez 5, no es así. Varía. Esto varía mucho, ¿no es cierto? Y entonces por ese cambio, esa variación hace que la flora bacteriana también cambie, ¿no? Entonces hay más propensos a diferentes tipos de enfermedades. Entonces lo normal es que los lactobacilos estén en números superiores, ¿no es cierto? Eso es lo normal, que haya mucho más lactobacilos, ¿no? A medida que el pH es más ácido, más lactobacilos va a haber, menos Gardnerella vaginalis va a haber, ¿ok? Pero si esto cambia, si comienzan a bajar la cantidad de lactobacillus, comienza a aumentar el pH, ¿no es cierto? O sea, el ácido láctico comienza a disminuir, que es la producción de los lactobacillus. Y esto ocasiona que la vaginosis bacteriana aumente. Y eso podría provocar también infecciones por hongo y demás, ¿no? Ya Lógico, por eso tiene sería un problema ya. Con muchas otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Ok? Está claro y ahora vamos a uno segundo, que es el primer hermano, es el padre, con él siempre para. ¿Qué? La Gardnerella, como el mobilum. Su patrón. ¿No? Los mobilglucos y los bacteroides, ¿no? Ahí andan juntas todas las bacterias, ¿no?
ellas también van a producir sus células clave, también las vamos a encontrar intracelularmente, ¿no es cierto? Lo importante de estas bacterias, los moviluncus, es que produce la trimetilamina, o sea, es producción de aminas volátiles, ¿no? Y ácidos orgánicos, y esta trilamina es la que produce ese olor característico de una vaginosis. Ese olor a pescado. a pescado, ¿no? No, la gardnerera no es tanto, más es el moviluncus. El moviluncus es el que más. O sea, el otro tiene un olor desagradable, pero el olor a pescado clásico es el moviluncus, ¿no? Si ustedes están con una paciente, toman la secreción vaginal para mandar al laboratorio, y ese olor es característico, la secreción turbulenta es característica. Entonces ya ustedes pueden sospechar en una vaginosis. Ah, no es que todas las bacterias producen un olor de pescado así como tal. No, no todas. Ah, entonces moviluncos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el causante de ese olor a pescado? La Metilamina. ¿no es cierto? Que es una amina producida por el metabolismo del moviluncus. ¿Ok? A ver, la clínica del moviluncus. Un pH más de 4.5. Ahí puedes encontrar moviluncus. Una irritación perivaginal. O sea, características clásicas de la clínica es picazón alrededor de la vagina. Ajá. Una irritación. Si bien es cierto, está dentro de las células, pero afuera también te produce una irritación, ¿no? Hay un prurito, ¿no es cierto? La secreción vaginal de color blanco o color gris, ¿no? El olor a pescado, fuerte, ¿no? Y generalmente este olor suele ser más notorio después de las relaciones sexuales, ¿cierto? Dolor, ardor de vagina, picazón, ardor al orinar, malestar abdominal, son todas las manifestaciones clásicas de una vaginosis, causada por gardnerella o causada por moviluncus en este caso. Ah, eso es. Doctor, entonces el olor a pescado sería la diferencia entre el tipo de etiología de la vaginosis. ¿Cómo diferenciar, digamos, pero gardnerella o siempre están asociadas? Están asociadas, generalmente están asociadas, pero cuando tú la mandas al laboratorio, el cultivo te va a rayar. Pero cuando tú tienes ese olor característico, ya tienes que empezar una vaginosis, ¿no? Ya sea gardnerella, ya sea moviluncus. ¿Cuál es el algoritmo que se utiliza, doctor? El algoritmo que se utiliza para dar un punto clave de diagnóstico. Eso, el olor y la coloración del flujo. Y las células clave. Ah, Bien, podemos hacerle para el moviluncus un examen fresco, ¿cierto? Epitelios cubiertos cocobacilares, ¿cierto? Sin poder identificar los bordes, tienen que estar hacia afuera y están hacia adentro también. Las células clave están comprometidas, pero acá, a diferencia de las gardnerelas, tienen abundantes alrededor de las células. Y el test de aminas o el test de WIF. ¿No? El test de aminas o el test de WIF. ¿Cómo es este test? Simplemente hidróxido de potasio en 10% sobre la secreción, ¿no? ah, claro, aquí. Para formar Formar aminas, creo. sí, se forma amina. Viene el mal olor y aunque el mal olor dice que no es específico porque generalmente el 50% de los pacientes tienen. O sea, las otras También pueden producir el mal olor. son las que les tienen que dar, especialmente si en el laboratorio les dan un resultado con células clave positivo. Y la diferencia por ver entre células claves es que una hay pericelular y la otra adentro. No, las células claves son... ¿Puede estar tanto afuera como adentro? Son dentro del sino que en el caso del moviluncus, además de tener las células claves alrededor, esa es una diferencia. Ok. Ah, no sé, sí.
Estos son los criterios que hay que seguir: la selección homogénea, un pH mayor a 4.5, el test de aminas, las células clave en 20% de las células epiteliales, ¿no? Esto te da una sensibilidad del 90% y una especificidad del 70%, ¿no? Tú tienes estos tres datos, entonces tú puedes dar una vaginosis, ¿no? Hay un algoritmo, ahorita Sí. no lo traje, yo lo leí la vez pasada, que lo voy a traer y me olvidé de tomarle la foto. Creo que sí, pero yo. Cuando hay terfenina positivo con olor, terfenina negativo con olor, te dirige a una determinada. Ese de Amstel solamente es especial para ese, también puede ser para el otro. ¿Para qué? Solamente para este célula. Para detectar células. Para los criterios de vaginosis. Ok, seguimos. Ya en el laboratorio tú puedes tener otro tipo de pruebas, como la catalasa, la oxidasa, ¿no? La beta-hemólisis, si lo quieres sembrar en la sangre, ¿no? Que es difusa, casi negativa. Luego, la gardnerella la puedes, la gardnerella como la otra, Mobiluncus. el mobiluncus, estamos viendo, que crece en agar sangre, ¿no? El mobiluncus, la gardnerella no es productora de hemólisis, ¿cierto? Y el mobiluncus es poco variado, pero tampoco hemólisis. es difuso, pero generalmente lo consideran como una gamma hemólisis, o sea, sin hemólisis, como una gamma hemólisis, igual que la gardnerella, Necesita medios enriquecidos, como el agar sangre, temperatura de 37, con un pH de 6.8, ¿cierto? Y muchas veces el cultivo de estas no es muy recomendado para el diagnóstico, ¿ya? Porque es muy confuso. Bien. El otro que vamos a ver es el donovanosis. No, de gardnerella. La donovanosis, el doctor Donami, ahí tengo el nombre, encontró esta Granuloma inguinal. esta bacteria Ahí va a decir. y ahora se le conoce como granuloma inguinal, ¿no? Es como una verruga que van a ver ahora, ¿no? Vamos a ver, como una verruga. Ahora le han cambiado el nombre, se le llamaba Donovanis por el doctor, pero le han dado el nombre de Klebsiella granulomatosis, ¿cierto? Y le van a seguir cambiando el nombre, creo que. Este doctor Charles Donovan es el que identificó el organismo en el año 1905, ¿no? Y los cuerpos característicos, porque así como las células claves, hay cuerpos característicos de Dono, ¿no? Que son mucho más grandes y no están dentro de las células epiteliales, sino están dentro de los macrófagos. O sea, tú vas a encontrar monocitos que tienen adentro los cuerpos de Dono, cuerpo de Dono. ¿Ok? ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de bacterias? En la parte tropical. En el Perú va a haber, pero en la parte tropical. Miren, se puede encontrar en Papúa Nueva Guinea, es tropical. Zona del sur del África, la India, el Caribe, la Guayana Francesa, Brasil, Perú. Toda la parte tropical, calurosa. Ahí vamos a encontrar este tipo, ¿no? Ha habido epidemia en la Guinea holandesa, donde se indicaron 10.000 casos, en una población de 15.000. Imagínense, casi todos con donovanosis, ¿no? ¿Con qué se relaciona? Con la mala higiene, ¿ya? Con la mala higiene. Frecuencia mayor en varones que en mujeres. Obvio, ¿no? Y miren el concepto de las mujeres y tienen de nosotros. ¿Otra mujer?
son más cochinitos, ¿no? Pero los que manifiestan los síntomas son las mujeres, ¿no? O Claro, son los reservorios. Miren la curva ahí. la curva. Mira, si se dan cuenta, ¿Qué una mujer es la que contagia a un varón para que el varón pase a otro. Ah, El factor de riesgo también es un factor de riesgo nosotros para el solamente bebé. somos Vector. vector. Muy bien. Y aquí está la clínica. Lesión ulcerosa. Sí, así se llama. ¿Ok? Se inicia con una pápula, ¿no es cierto? Subcutánea y luego se hace un ulcerosa. ¿Ok? Este periodo de incubación más o menos son un mes y medio, más o menos. ¿Ok? Mes y medio. Sí. Primero, es una lesión clásica, ¿no? Ulcerogranulomatosa, roja, ¿no? Que sangra al contacto fácilmente, ¿no? Y luego pasa a una úlcera hipertrófica, o sea, comienza a crecer, se hace como una verruga, ¿no es cierto? Con el borde irregular, y después ya viene una úlcera con olor desagradable y con necrosis. Ya se va viendo que las células están muriendo y ocasiona la destrucción celular. Después ya viene la lesión esclerótica, ¿no? Con cicatrices, tejido fibroso y cicatrizante, ¿no? Como si fuera una verruga. Bueno, cicatrizante. Lógico que este ejemplo está en varón, pero también pasa así En la en mano. la vulva de la mujer. ¿Ok? Miren, los genitales están afectados en 90% y la región inguinal. O sea, ¿esto puede ocurrir también en la región inguinal? Puede. ¿Ok? Pero solo en un 10%, muy bajo el porcentaje. Más es en Genital. la parte genital. ¿No? Bueno, que en varones en la lesión se asocia a ausencia de la circuncisión es importante porque Con razón. donovanitis es causada por higiene. Entonces, los que no se han circuncidado, el prepucio de todas maneras conserva cierto, si no hay una buena limpieza, va a conservar cierto material de detritus allí, y eso puede ser ocasión de que las bacterias puedan mantenerse, ¿no? Entonces, en varones, las lesiones de donovanosis se asocian a personas que se han encontrado en personas que no tienen circuncisión, las que más se han encontrado. Miren, las lesiones extragenitales se han presentado en los labios, en la encía, en las mejillas, en el paral, en la faringe, ¿no? Muy probablemente por sexo oral o otro tipo de costumbres sexuales, ¿no? Durante el embarazo, que también puede ocurrir, responden con lentitud al tratamiento. O sea, si bien es cierto, se encuentra, desarrolla más lentamente, y también el tratamiento que se le da a las personas demora para hacer efecto. O sea, hay una demora en el caso de los embarazos, ¿no? En los lactantes recién nacidos pueden hacer infección en el oído. Este es un pase de edad de mujer a madre niño, ¿no? Y las complicaciones, pueden haber cambios neoplásicos, pseudoencefalitis, estenosis del uretra, la vagina o el ano, ¿no? Si es que la úlcera se hace muy grande. Para diagnosticarlo, generalmente es la apariencia de la lesión, o sea, es clínico, ¿no es cierto? Y un PCR podría diferenciar la diferenciación de una Klebsiella granulomatosis a otras especies de Klebsiella, ¿no? Ya eso es lo que hablamos de una manera de PCR mucho más directa. Aquí están los cuerpos de Donovan. Miren, generalmente no lo vamos a encontrar en células epiteliales, sino en los macrófagos. ¿No? Ahí encontramos las células bastante grandes, ¿no? Y Chancros. tenemos que diferenciarlo de lo que es el chancro sifilítico primario, la sífilis secundaria, el chancroides, el microgranuloma venéreo
está causada por el chancro, ¿no? El herpes genital, porque todas estas enfermedades te van a dar También. afectaciones ulcerosas, ¿cierto? Y eso se va a distinguir histológicamente de otras enfermedades, porque la leishmaniasis cutánea, porque ustedes saben que hay leishmaniasis cutánea y leishmaniasis visceral. La leishmaniasis cutánea tiene casi las mismas características, ¿no? Eso lo van a ver en epidemiología. Entonces el aspecto histológico es el clave. Ok, ahora pasamos A tricomonas vaginales. que produce una vaginitis, ¿no es cierto? Sí. Ok, vamos a ver, esto ya no es una bacteria. ¿Qué es esto? Protozoo. Un protozoario. Como protozoario es uno más complejo, más organizado. Miren ustedes, tiene un cuerpo parabasal, tiene una membrana para su movilidad, tiene un flagelo y también tiene sus pelitos. Por eso le llaman trico, ¿no es cierto? Tricomonas. Y se encuentra en la vagina, tricomonas vaginales, ¿no? Como el pollito de ¿no? Ahí tienen sus tricos. Entonces, eso le sirve para movilizar. Lógicamente que la tricomona vaginalis no es la única. Podemos tener tricomonas hominis, ¿no es cierto? Tricomonas tenax, pero la tricomona vaginalis es la que la vamos a encontrar en las secreciones vaginales, ¿cierto? Y es muy característica este tipo de vaginitis causadas por tricomonas. Y lo vamos a encontrar siempre en un estado de trofozoito. ¿Ya? Tanto la parte infectante, ¿cómo se llama? La forma infectante, como la forma diagnóstica es el trofozoito, o sea, el organismo vivo, no se enquista, ¿no? Es trofozoito. Ese es tanto la forma infectante como la forma diagnóstica. ¿Okay? Solamente con eso. ¿Qué hacen estas cosas? Dañan la célula epitelial. Aquí está, ¿no? La transmisión es netamente Sexual. ¿no? Se transmite, ya saben ustedes, el varón lo transmite, aquí el reservorio, la comoda, también puede ser por limpieza en el baño, que puede haber secreciones vaginales derramadas, que no están limpiados en el baño y pueden contagiarse por de viaje, en los hoteles, que son limpios, qué sé yo, sábanas usadas por personas anteriores que tú usas, puede ser causa de contagio, ¿no? Puede ser causa de contagio, ¿no? Y las sexuales, ¿no? Entonces, entra el trofozoito, se divide por división binaria, por fusión binaria, se divide en dos y ese trofozoito vuelve a ingresar, ¿no? Vamos a encontrar en las secreciones, en la orina, ahí podemos encontrar varias tricomonas. Aquí está el protozoo, ¿no es cierto? Infecciones urogenitales, tiene su cuatro flagelo, por eso se llama trícleo, ¿no? Y su abstocilio en la clase posterior, que es este, característico. Muy bien, esto es importante. Distribución mundial. ¿Okay? No hay que ir zona, que yo vivo en el frío, no tengo tricomonas, vivo en el calor, todo se puede producir tricomoniasis. Modo de transmisión es sexual o ya hemos visto con falta de higiene, ¿no? Presencia de 5 al 20% en mujeres, 2 al 10% en varones. La uretra y la vejiga y la vagina es los lugares donde se va a desarrollar en la mujer, y la uretra y la próstata en el varón. ¿Okay? Principal infección de transmisión sexual no viral en el mundo, ¿no? Y ayuda a la transmisión del VIH y el papiloma humano. ¿Ayuda? Sí, ayuda. ¿Ok? ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Miren, ¿qué es lo que tiene esto para poder ser patógeno? Primero, la agresión, es lo más importante.
es el que dentro de la patogenia de la tricomoniasis, la adhesión es lo más importante. ¿Ah? Hay moléculas que se producen para adherirse a la superficie de la célula, ¿no? Este tiene la capacidad de destruir las células epiteliales, ¿no? Por fagocitosis, ¿no? Y se encuentra en un factor lípico, ¿no? Porque pueden ayudar a romper y a destruir y a degradar a la célula gracias a la fosfolipasa A. El principal factor de virulencia de la tricomona es la fosfolipasa A, ¿no? Que son los factores líticos del protozoario. Se adhiere, elimina fosfolipasas y eso hace necrosis en las células. ¿Ok? Hace necrosis en las células. Muy bien. En la clínica vamos a encontrar secreciones vaginales, cuello uterino, en el carpo uterino, y las secreciones vaginales como uretrales. Vamos a poder buscar en un examen directo una tricomoniasis, pero la secreción así amarillenta, muchas veces amarillenta, otras veces blanquecina, produce una vaginitis, o sea, todo esto vamos a encontrar leucocitos porque va a estar inflamado, componentes inflamatorios por la producción de la vaginitis. El hombre suele ser el reservorio, que es el que transmite a las mujeres, produce uretritis y produce prostatitis. Como ya hemos visto. La sintomatología y el diagnóstico, realmente en mujeres y varones puede haber asintomatismo, o sea, son asintomáticos, ¿no? Generalmente van por las secreciones, no les duele nada, pero tienen mucha secreción, ¿no? Y entonces, a la hora que le hacen el examen, van a encontrar que es causada por una tricomonas vaginales, ¿no? Hacen burbujas esas secreciones, las secreciones vaginales, eso es su característica. Hay picor, o sea, escrosor, hay quemazón, hay dificultad de miccionar, de disuria, ¿no? En el hombre, que es el portador, muchas veces hay uretritis y prostatitis causada por la tricomona. Cuando hablamos de uretritis y prostatitis, hay que una inflamación de esa área, ¿no? Y la causa es justamente la tricomoniasis. Ya si viene con fiebre, con todas esas cuestiones, ya puede haber una infección bacteriana, ¿no? Pero esto ayuda muchas veces a que las bacterias y los virus puedan ingresar, porque infectan todo el ambiente, lo inflaman todo el ambiente, y al inflamar todo el ambiente, entonces ya tiene el problema de una otra infección, una duplicidad de infección. En el examen microscópico, ¿qué hay que buscar? Trofozoitos. Los trofosoditos. Aquí están los trofosoditos. Estos medios celestitos, verdecitos, que ven acá. Trofozoitos. Estos puntitos negros son los leucocitos. Y hay algunos espermatozoides también acá. Acá hay uno, acá hay otro espermatozoide, acá hay otro. Pero está contaminado con... Esta es una secreción vaginal. Y así se ve en el microscopio. Puede una coloración de Giemsa, ¿no? Leucocitos, y aquí se ven los trofosoditos. O sea, las tricomonas. Y se lo puedes buscar en el directamente, también lo puedes buscar, o sea, la secreción con un suero fisiológico, le pones una gotita de la secreción vaginal, suero fisiológico, y lo miras al microscopio y vas a encontrar las tricomonas y su movimiento. Su movimiento es bien característico, ¿no? Dan vueltas así, ¿no? Por sus flagelos y sus... Tú lo miras al microscopio y comienza a dar vueltas. Cuando tú ves, por ejemplo, una infección por Chilomatis medley, que es otro flagelado que tiene, van así. Una yardia de alambre que también es
que tiene sus Móvil. bacterias, ¿cierto? Vacíos. Y así más o menos que los reconocen, ¿no? Especialmente en la orina, ¿no? Cuando se mezcla, por ejemplo, orina con heces, y a veces los pacientes los traen así, pues, ¿no? Y tú vas a investigar en el microscopio, vas a encontrar un montón de protozoarios ahí, ¿no? Y tienes que diferenciar, y lo diferencias por el movimiento. ¿Este amiguito tolera el ácido de la pH de la vagina de mujer o no? Sí, claro. Sí que llega a cambian tolerar. el pH también. O sea, justo cuando cambian el pH, ¿qué está? Aparece. Ah, ya. Todo está en el pH también. No se vayan a echar limón, no, por favor. Pobre hombre. Otro es el Candida albicans. La Candida albicans es el otro. Este ya no es protozoario. Honguito. Levadura. Es un hongo, ¿no es cierto? La Candida albicans es un hongo levaduriforme. Tiene forma de levaduras, ¿no es cierto? Sí. Y está relacionada con las infecciones y especialmente infecciones nosocomiales. ¿Ok? Se presenta en la vagina y también en la uretra. Podemos encontrar varias cándidas, pero en forma disminuida en algunas secreciones. Pero cuando ya está aumentada, ya es complicado. La Candida albicans no es exclusiva de una secreción vaginal o uretral. Podemos encontrar la cándida también en heces, por ejemplo. También podemos encontrar cándidas en heridas, ¿no? Podemos encontrar cándida en uñas contaminadas, ¿no? También podemos encontrar lo que es la cándida albicans. Pero en el caso que estamos viendo ahora de secreción vaginal, vamos a ver. ¿Okay? La candidiasis entonces, mayor frecuencia en mujeres, ¿no? La sintomatología, pH menor a 4.5, ya puedes encontrar en este caso, aún que tengas un pH ácido. Disuria, prurito, eritema, edema, también produce una vaginitis, ¿cierto? Una vaginitis. ¿Okay? ¿Cómo es el diagnóstico? Al microscopio o por cultivo. ¿En qué cultivamos? En agar saurón, ¿no es cierto? Agar saurón, que es agar para levaduras, y ahí lo vamos a encontrar, ¿no? Sí. Y ahí lo encontramos con pseudohifas. No son hifas porque es un hongo levaduriforme, Son pero pseudohifas. parecen hifas por su crecimiento. Hay una prueba que se llama la prueba germinativa de cándida para poder determinar si es cándida o no en una secreción vaginal. Entonces, lo primero que tienes que hacer en una secreción es ponerle pues un suelo fisiológico. Si quieres hacer la prueba de aminas, claro, de KBH, pero también te puede ayudar para ver las levaduras, ¿no? Y ves la microbiota vaginal, vas a encontrar los epitelios, células epiteliales, lactobacillus, polimorfos nucleares, que son los de la defensa, y también vas a poder encontrar cándidas, ¿no? Acá vas a poder encontrar tricomonas también, o células claves que se van a producir, ¿qué cosa? Vaginosis. Una vaginosis bacteriana, ¿cierto? Sí. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuánto quieres? Quedan 10 minutos para ya práctica. ¿Quedan 10 minutos? Ah, solamente faltan 3 minutos. Ya, vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? Ya. Vamos, pero acabamos. Vamos. ¿Ya? Estírense nomás. Un minuto. Ya, así lo hacemos, doctor. No, porque estos virus ya usted los conoce. Así que ya no van a ver. Esto lo han visto. Lo han visto en el respiratorio, lo han visto en nervioso. ¿Cierto? Sí. Nervioso. Por ejemplo, vamos a hablar del herpes virus genital. Lo han visto en nervioso, lo han visto en Respiratorio. Ya, vamos a recordarlo más rapidito. Un recuento. Herpes viril. Un recuento nada más. Herpes virus 2. Herpes simple virus 2. HSV.
Recuerden que había el simple 1 que atacaba el herpes. De la mitad para el nervio, Las labiales, el ojo, Llaguitas. podía haber el ojo, que eran vesículas, ¿no es cierto? Que se rompían y que hacían Una llaga. herida y dolorosas. ¿Ok? Es el herpes. Ahora, el herpes simple 2 es el mismo herpes, solo que ataca a genitales. ¿Ok? Pero tiene el mismo procedimiento que tienen los demás virus. Pertenece a los herpes virus. Ustedes saben que los herpes virus son herpes de diferentes tipos. Hay diferentes tipos de herpes. Por ejemplo, si los virus pertenece al herpes virus. ¿Qué otro más pertenece al herpes virus? Virus Esper. La varicela zoster también pertenece a los herpes virilidae. O sea, los herpes es una gran familia de los herpes que nos enfocan al herpes simple 1 y al herpes simple 2. ¿Cuáles son sus características? Tienen Una cápside. envoltura. Tiene una envoltura. Después de la envoltura tiene una cápside. Y dentro de la cápside tiene el material Genético. ¿Qué tipo de material genético tienen los herpes? ADN. ADN de doble cadena. ¿Ok? ADN de doble cadena. Luego tiene su cápside y de ahí tiene su envoltura. Sí. ¿Estamos? Sí. Ya. Como todo virus, en este caso herpes virus, tiene su fase lítica y su fase lisogénica. ¿No es cierto? Una fase está latente dentro de la célula, dentro del núcleo del material genético, y la parte líquida sale para destruir a la célula. ¿No es cierto? Entonces tiene su parte líquida lítica Y lisogénica. su parte lisogénica y su parte latente. ¿No es cierto? Entonces el virus ingresa, ¿ok? Ingresa y se aloja ¿qué? En el sistema nervioso. ¿No es cierto? El sistema nervioso. Este sistema nervioso pasa por los nervios y cuando se activa, otra vez pasa por los nervios y ya hasta la piel. Y ahí es donde se forman las vesículas llenas de los virus. ¿Ok? Y esos virus son contagiosos. ¿Cierto? Como en las relaciones sexuales, siempre hay fricción, siempre hay microlaceración. Quieras o no quieras, a ver, microlaceración. Entonces ahí es donde estos virus pueden dispersarse. dispersarse, así como se dispersan en la boca, ¿no? Entonces el herpes se puede ver. Miren acá, este es su patogenia del virus. Ahí está el virus con su envoltura, su cápside y adentro su material genético. Lo primero que hace es adosarse ¿a quién? A la célula, a la membrana celular, ¿no? Ahí interviene la lectina, esto se adhiere y la envoltura queda afuera y entra ¿qué cosa? El material. Cápside. Entra el cápside con su material genético. Esto por los microtúbulos de las células se dirigen hacia el núcleo, ¿no es cierto? Y en el núcleo se liberan de su cápside e ingresa el material genético, que es un ADN doble cadena. Este material genético se inserta en el material genético De la persona. del núcleo, ¿no es cierto? Y ahí puede ser latente. Ahí puede estar latente. Y cuando tiene la opción, ya guarda tu celular. De rato está. Cuando ingresa al núcleo y cuando tiene las condiciones necesarias, inmediatamente se libera y hace que las células comiencen a formar Sus proteínas. sus propias proteínas. Le dicen, no, ahora, yo siempre estoy formando las proteínas. No, ahora vas a formar la GP26. Ahora vas a formar la GP30. ¿Pero para qué? Si a mí no me sirve, pero a mí sí. Ya, lo forman. Después viene, lo ensamblan. ¿No es cierto? Lo ensamblan y se produce otro virus. Pasa por aparato de Golgi y lo libera. Y listo. Está listo para ingresar A otras células o más. se dirige por todas las células nerviosas hasta Hacia- la piel, en este caso genitales,
y ahí forma las heridas, ¿cierto? Las que ya ustedes conocen. ¿Conocen, no? Ok. Miren, acá está, ingresa el virus, ¿no es cierto? Ingresa hacia el núcleo por los túbulos, queda la cápside ya, Y deja el material. el material genético, ahí se vuelve con el mensajero para producir las proteínas que necesita, Sí. ¿no es cierto? El DNA, y acá se ensambla, se libera por el aparato de Golgi, se libera. ¿Ok? Eso es lo que hace El virus 2. el virus del herpes. Ese es un examen. Ok, hay posibilidades de transmitirlo transplanetariamente, según algunos estudios dicen que sí, ¿no? Pero en poca cantidad, solo el 14%, ¿no? Con infecciones postnatales, ¿cierto? Y estos presentaron carga viral en sangre, saliva, orina, cabello, ¿no? ¿Y alguna manifestación grave en ellos? No, pues, depende. ¿Por la carga viral? Claro, si hay mucha carga viral pueden ingresar y formar las pequeñas llamitas, heridas, o de lo contrario están latentes. Porque son el 14%. O sea, el herpes virus es así. Parece que a veces no estamos normal, casi la mayoría de nosotros tenemos herpes virus. Sí. De repente estamos inmunológicamente decaídos, tiene alguna vez no viene todo, y comienza a salirnos aguanitas acá, ¿no? Por el estrés, por las cosas que pasan. Ok, el diagnóstico. Ustedes saben que el diagnóstico, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cultivo celular puede ser? ¿Cómo mandan ustedes? Estoy sospechando de eso. ¿Qué leí? Cultivo celular es muy complicado, pero sí es uno de los métodos. Es uno de los métodos, el cultivo celular es uno de los métodos. O sea, pones unas líneas celulares, le inyectas el virus y el virus, ¿qué hace? Lo destruye, necrosis. ¿No es cierto? Entonces, ELISA, pues, ¿no? Inmunofluorescencia, exámenes serológicos que tengan que ver antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Ya sea IgG, ya sea IgM. Tú le llamas una ELISA con IgG, sabe que IgG cuando ya la enfermedad se produjo, un IgM cuando está activa, ¿no es cierto? Eso te ayuda. Tú le mandas, te dan los resultados, te dice herpes virus 2, IgM positivo, IgG negativo. Entonces, está activa la enfermedad. Activa la enfermedad, entonces ya tú procedes a su tratamiento. ¿Ok? ¿Y cuál es el tratamiento? Aciclovir. Aciclovir. Sí. Para herpes virus, aciclovir cada 5 horas. ¿Y valaciclovir? De 5 días. Valaciclovir. Ah, eso es cuando hay un sistema inmune. Ok. Vamos al otro virus, papilomavirus. Este sí es importante. El VPH. Ya, presten atención porque vamos a tocar solamente las cosas puntuales. Papilomavirus está relacionado con cáncer De cuello uterino. ¿Ok? Este papilomavirus es también cosaédrico, tiene su cápsula, pero no tiene envoltura. A diferencia del herpes, el herpes sí tiene. También es de DNA, bicteriano. de verano, o sea, doble y tiene unas proteínas importantes, ¿no? Porque tiene una región génica temprana y una región técnica tardía, donde codifican todos los reguladores del papilomavirus. Estas proteínas E1, E2, E3, E7 son las que se expresan en la fase temprana del ciclo de crecimiento. Esta proteína E6 y E7 son los que intervienen en la transformación maligna en el hospedadero. O sea, cuando este virus ingresa, como todo virus, ingresa al material genético, le va a ordenar a las células que produzcan, pero además estos tienen dos proteínas que te alteran el ciclo celular de la célula huésped. Te lo alteran. Y al alterarte, comienzan a reproducirse
malas reproducciones, malformaciones, y eso hace displasias, o sea, hacen células cancerígenas, multiplicándose desordenadamente, y esto ocasiona que esté relacionado este virus con la formación de cáncer de cuello uterino. ¿No? ¿Puede ocurrir cáncer en uretra también? Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser, pero más se ha encontrado el cáncer de cuello uterino, relacionado con el cáncer de cuello uterino, gracias a estas proteínas, ¿cierto? Entonces, otra cosa más, se ha clasificado a estos estos papilomavirus en 40 tipos, ¿no? Y los han subdividido por riesgos. ¿Qué tipo de papilomavirus tiene más riesgos de producir cáncer que otros? Y se ha encontrado que el herpes 16 y el herpes 18, el papilomavirus 16 y el papilomavirus 18 son los causantes de displasia y cánceres en el cuello uterino. De toda la clasificación de los 40 tipos que pueden tener, que los han dividido por la secuencia del gen que tienen, ¿no? Han encontrado que estos dos son causantes de displasia. Hay otros, el 6 y el 11, que producen las verrugas genitales, ¿no? Pero con lesiones de bajo grado para riesgo de cáncer de cuello uterino. Doctor, entonces 16 y 18 no causan verrugas, esas cosas. Sí, todos causan verrugas. Solo que estos causan verrugas que tienen bajo grado de producir un cáncer. ¿Puede retroceder uno, por favor? ¿Qué quieres que retroceda? Y otra más. A ver, espera. Ya, gracias. Doctor, ¿y la vacuna es para todos o es por...? No, hay varios tipos de vacunas. Repito, que la vacuna no es parte de nuestro curso porque ya eso es terapia. Ya van a entrar en patología. Lo que me interesa es que ustedes identifiquen el mecanismo de infección que tienen, los diferentes mecanismos de infección, lo conozcan bien para después hacer su segunda parte, que es lo diagnostiquen bien y puedan hacer el tratamiento. En sí todos los tipos causaban cáncer de cuello uterino, pero ahí sí le he hecho con más frecuencia. Esto lo que tienen, corren más alto riesgo. Los han dividido por alto riesgo y bajo riesgo. No quiere decir que no. Tienen menos riesgo de producir los otros que el 16. ¿Ok? Listo. Entonces, miren, los efectos del E6 y E7, que son proteínas, ¿no es cierto? Que son proteínas que se activan. Acá está todo el proceso. Esta E6 y E7 son las proteínas que van a regular el ciclo celular de la célula. Pero es lo que le decía, ¿no? La consecuencia de integrarse viralmente, estos sitios de integración van a acumular la conexión de los daños genéticos para desarrollar el fenotipo que sería el cáncer, ¿no? Alteran el ciclo celular de la célula hospedera, y al alterarlo comienzan a producir el cáncer. Comienzan a alterar el núcleo, alteran el crecimiento, son el crecimiento muy acelerado, ¿no? Entonces comienzan, no hay dos, debió haber dos, solamente ahora hay 4 y 5 y se producen los tumores, ¿no? Y también las displasias y todo lo que corresponde al cáncer de cuello uterino. Entonces, otras zonas donde el papilomavirus se puede encontrar, lógicamente van dependiendo de la conducta sexual, ¿no es cierto? Y generalmente se han encontrado faringe, fuera del pene y el ano, la vulva, el cuello uterino y en la parte de todo lo que es, ¿no? Malas costumbres sexuales, si todos se dieran a los principios bíblicos por lo menos, yo creo que estas cosas se disminuirían mucho, ¿no? Se disminuirían mucho. Y ahora pues la tendencia social es que se haga de todo, ¿no? Y la parte científica tiene que estar tapando huecos, creando cosas, ¿no?
Hace muchos años salió el treponema pallidum, la sífilis. Una desgracia, sinvergüenzas todos esos que tienen sífilis porque son promiscuos, que por acá. Nació la penicilina y se acabó todo. ¿No? Todos felices sin consumir costumbre. Apareció en el HIV. El HIV, que es un sexual, que por acá. Lo están controlando, se acabó, siguen consumiendo conducta. Siguen consumiendo conducta, o sea, no cambia su conducta. No tiene cambia su controlado, conducta. pero... Y el científico tiene que estar, y se hace plata, ¿no? Cáncer del cuello uterino, que sí, claro, vacuna. 12 años, 14 años, vacúnense. ¿Para qué? Para que sigan con su vida sexual igual. Pero una vez que ya contrae eso, ya no puede vacunarse así. No, sí puede vacunarse, ahora que tenga efectos. Pero por eso lo hace cada vez más temprano. Entonces ahora las señoritas, ya estoy vacunada, puedo hacer lo que me haga. Entonces no cambia la conducta sexual. Y mientras que no cambie la conducta sexual, mientras que no nos lleguemos a lo que es correcto y verdadero. Si seguimos con la promiscuidad, si seguimos con múltiples parejas, si seguimos, todo va a seguir con eso. Entonces no vamos a tener solución a estos problemas. Y no es cuestión de que bacán, porque así tengo pacientes. ¿No? Porque nuestro sistema es no hacer daño, no es curar, ¿no? Ese es nuestro propósito. El propósito es evitar que la gente se enferme. ¿No? Si ya se enferma, ya pues tenemos que hacer la parte de tratamiento, pero en realidad nosotros tenemos que ir a la medicina preventiva, ¿no? Para que la persona no se enferme. Entonces, eso es lo que ocasiona pues la conducta sexual. Eso es lo que les estaba diciendo. Y los agentes de transmisión sexual, miren, recuerden que estábamos hablando de la gardnerela, de la vaginosis, de la vaginitis, etc. Miren, existe una fuerte asociación entre la tricomonas vaginales y el riesgo de padecer cáncer de cuello uterino. Personas que tienen tricomonas vaginales incrementan 3 veces la posibilidad de que tengan cáncer de cuello uterino. ¿No? La gardnerela vaginalis se detecta en el 50% con pacientes de tumores malignos en la cervix. ¿No? La clamidia, que rompe el complejo de caterina, provocando la inclusión de la clamidia, altera la función de las células epiteliales y contribuye a la formación maligna de las células. Está viendo que todos estos tipos de enfermedades ITS de transmisión sexual se ayudan entre sí para poder llegar al cáncer de cuello uterino, ¿no? El embarazo, bueno, también está. Bueno, ahí están las vacunas, no vamos a intervenir en eso, en las vacunas, no va a venir el examen tampoco, no se preocupe, pero sí tiene que saber que existen vacunas. Por lo menos. ¿No? Y hay diferentes tipos de vacunas que caracterizan. Y terminamos con esto, infecciones de HIV, pero vamos a ver solamente la parte de transmisión nada más, porque esto lo van a ver en infecciones sistémicas, ¿no? Y ahí sí lo van a ver por actitud, ya por el doctor Alaves. ¿Cuántos casos? ¿Quién es el doctor Alaves? ¿Cuántos casos? ¿Vale? De sistémico. O sea, ¿con ustedes es la última clase? Sí. Ya vienen las 3 últimas del doctor y Con usted está muy bonito. Bueno, ya. Sigamos para terminar. Miren, la inmunodeficiencia. Esto le voy a hacer un resumen porque cuando yo estudiaba yo vi este caso. Esto nació en el año 70 más o menos. ¿Y cómo nació? O sea, fue el boom. Por eso les voy a contar, porque hay muchas teorías. Así como el COVID-19, ¿cómo se eligió la unión? Murciélago, otro que lo crearon. Los chinos comen cualquier cosa ya, entonces, y comienzan a ver teoría que fue inventado, que lo produjeron, que lo fabricaron. Bueno, hay muchas teorías, ¿no es cierto? Igual pasó en el HIV, ¿no? Pero lo que sí había algunas evidencias eran que se encontró en el África.
Esa es una evidencia. Ya muchos años antes, miren, ya en el año 1921, ya se hablaba de encontrar el virus. Se encontró ancianos infectados por VIH, ¿no es cierto? En campañas de vacunación, tratamiento de lepra, de sífilis, ya algunos ancianos estaban infectados con eso. VIH-2. También se encontró que esta transmisión era por inyecciones, ¿no? También por muestras de sangre en africanos en 1950. No se llamaba HIV. Yo recuerdo que cuando nació esto, nosotros leíamos los papers de esta nueva enfermedad que salía, decían que era el HTLV3, porque había HTLV1 y HTLV2. Esos eran los virus que se conocían, ¿no? Que causaban transformaciones en los linfocitos, por eso se llama HTL linfocitos, virus del linfocito trófico, algo así se llamaba, 1 y 2, que alteraban los linfocitos, que eran las defensas, que son las defensas de nuestro organismo, y que ahora había salido un nuevo virus que se llamaba el HTLV3. Más adelante ya descubrieron, durante poco tiempo nomás, el HIV. Sí. Entonces ya se había encontrado este virus de inmunodeficiencia en el simio. No se llamaba VIH, sino se llamaba VIS, porque el medio humano era simio, ¿no? Y el huésped era un chimpancé, uno de los chimpancéses, ¿no? Después dice que esto se da por los viajes, ¿no es cierto? Por los viajes que hacían los turistas, por los viajes que ¿cómo se llama?, se relacionaban con los monos, que cazaban a los monos y que se comían a los monos y que algunos tenían hasta relaciones sexuales con los monos, etcétera, y que así fue el mecanismo de transmisión, ¿no es cierto? Luego, miren, cuando ya se inventó hacer las jeringas, se encontró que también había en algunas muestras también rasgos de HIV, ¿no es cierto? En el 40 ya se habla de que en el Congo se encontraban este tipo, ¿no? En el 60 ya se habla ya de las visitas de los turistas. Los belgas nunca entrenaron a una belga holandesa, el Casa de Procesión del País, Naciones Unidas. Los haitianos fue la siguiente punto donde se encontró, en Haití, donde ya se encontraron por el turismo sexual gay americano, se hizo la propagación de este virus, ¿no es cierto? Y ya en los años 80 ya se reventó todo, se hizo muy mal todo, ¿no? Mientras que en el año 40, 60, 70 los africanos se morían por el HIV, pero ya cuando llegó a Estados Unidos la cosa cambió. Ahí hubo plata para investigar y ahí nació la inmunología. Se fue. La inmunología que ustedes conocen nace en el año 60, 70. Ahí se desarrolla, y por el HIV. Ahí se salen las pruebas de ELISA, ahí se nace la inmunocomprometidos, ahí el sistema inmunológico se conoce todas las interleuquinas. Por el VIH. Por el VIH, porque tenían que descubrir qué es lo que estaba sucediendo, y empezó que los homosexuales, como son homosexuales, y era verdad. O sea, la mayoría de personas que morían eran homosexuales. La mayoría de los que fallecían eran homosexuales. Estaba casi limitado a ese grupo. Yo recuerdo cuando hacían las pruebas de HIV de ELISA, en esa época era novedad. Había que decirle al paciente que está infectado, ¿no? Yo dije al paciente, ¿qué tenía? 18 años, 17 años. Y lógicamente tenía que hacerle la pregunta cajón. ¿Y usted tiene actividad sexual activa? Sí. ¿Con hombres? Sí. ¿Quién es? Mi tío. Ustedes se ríen, pero es verdad, me pasó a mí. Entonces, ¿sabes qué? Llame a su tío. Llame a su tío porque hacerle la prueba.
Y así, ¿no? Ahora, el tío era bisexual. O sea, tenía relaciones con hombres y tenía relaciones con su esposa. Y su esposa también era HIV positivo. Y la única pareja de su esposa era él. Si tenía otra pareja. Iba en cadena. Y así es que se propagó el HIV. Por la comunidad sexual. O sea, y esto va a variar, y aquí a unos años va a salir otra cosa. Por la transmisión sexual. Entonces, empezó todo esto con el mundo gay, pero al final ya cualquiera puede tener HIV. A estas alturas, cualquiera. ¿Y por qué cualquiera? Porque, bueno, había el HIV1, el HIV2, el 2 es el menos porcentaje. ¿Por qué? ¿Por qué cómo se llama? Se propaga? Porque este virus, como ingresa, al igual que el herpes virus, en el material genético, ¿qué pasa con ese material genético? Puede estar latente. O sea, no puede producir enfermedad durante muchos años. Puede ser que al año, puede ser. Al comienzo de los años era tanta la carga viral que lógicamente no pasaban ni 6, 8 meses, un año y ¡pum! Salía enfermo. Con SIDA. Porque la enfermedad es el SIDA. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la enfermedad causada por el HIV, que es el virus de inmunodeficiencia humana. ¿No es cierto? Entonces, él es el causante, pero ese causante puede estar latente en cualquiera de nosotros durante mucho tiempo y somos portadores sanos a cualquier ocaso. ¿No? Entonces, ese es el gran problema que hasta ahora existe. ¿Ustedes creen que el SIDA disminuyó? No les voy a dar los datos estadísticos, pero en el Perú nomás la cosa no está tan fácil. Ha disminuido los 22 y 21 porque no lo han reportado. Porque todo el reporte era, ¿cómo se llama? COVID. No. Entonces, ahora, ¿cómo es la estructura de este, qué es lo importante de este virus? Esto sí lo tienen que tener clarito, ¿no? Clarito. Tiene una envoltura, ¿no? Igual que el herpes, ¿no? Tiene una envoltura. El papiloma virus no tiene envoltura, por si acaso. Tiene una cápside, ¿no es cierto? Tiene una doble cadena, pero no es ADN. Es ARN. ¿Ok? A diferencia del herpes, a diferencia del papiloma virus, que son ADN, este es ARN. Como es ARN, ¿cómo incorporamos un ARN en un ADN? Gracias a la transcriptasa inversa. A la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, que es una de las proteínas que tiene el virus del HIV. El virus del HIV tiene 3 proteínas importantes, 3 genes que van a dar 3 proteínas importantes. La transcriptasa inversa, que va a convertir el ADN en ADN para que el virus pueda mantenerse dentro del ADN y no todo el tiempo que quiera. ¿No es cierto? Y la integrasa. ¿Qué hace la integrasa? Es que el ADN viral viva dentro del ADN huésped. Es cuando se integra. Se convierte en ADN y el ADN por la integrasa se mete en el virus del RNA. Y la proteasa, que es la proteína viral que le sirve para que forme y ensamble su proteína que él le va a pedir al huésped que produzca. Vas a producir estas proteínas porque yo necesito ensamblar mi proteína, o mi cápsida. Entonces va a haber esas 3 que son importantes. Sí. ¿No? Entonces, 9 genes. Acá tienes la envoltura, Ya. tienes el ARN adentro, tienes su cápside y todo este es el virus que va a ingresar a la célula. Ingresa a la célula y te va a dar 3 genes estructurales importantes: el gen M, el gen GAP y el gen POL. ¿Por qué son estos genes importantes? Porque al hacer las pruebas, en las pruebas
de Western blot, que es la prueba definitiva, entonces tú necesitas encontrar estos 3 genes. Si no encuentras estos 3 genes, no puedes decir que es un HIV. Pero si encuentras los 3 genes, lo determinas como HIV. El gen M, que es la envoltura viral, ahí está la glicoproteína GP120, GP141, la GAP, que está la P24, la P17, y el POL, donde está la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. Todo esto está regulado por estos 3 genes. En total son 9. Hay otros 6 genes reguladores para el gen del HIV. ¿Cierto? Sí. Ya. Ahora, ¿cómo evade el HIV las actividades de la defensa humana? Lo primero que hace el HIV es incorporarse en las defensas del hombre, que son los linfocitos. CD4. ¿No? Los linfocitos tienen receptores CD4 y esos receptores CD4 son los que van a acumulárselos, añadírselos. A ver. Bueno, ya hemos hablado de la transcriptasa inversa, de cómo se va a transformar y cómo se va a reproducir, mutaciones de resistencia, las mutaciones son importantes, el tratamiento 100% viral, esto lo van a ver más adelante. Acá está, el ciclo de vida. Esto es lo que quiero que, con esto terminamos. Miren las fases del virus. ¿Ok? Sí. Esta es la fase del virus. 1. La fusión. ¿No? Ahí están los CD4 del linfocito y se adhiere con la envoltura que tiene. El virus se adhiere. Lo segundo es que deja la envoltura e ingresa la cápside, ¿no es cierto?, dentro del citoplasma, ¿no es cierto? Y ahí la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa va a convertir el ARN en ADN. Y luego de esto se va a incorporar en el núcleo con la integrasa. Entonces la tercera es la integración. Después que se integra, entonces ya va a eliminar y va a pedir la transcripción, o sea, va a obligar a la célula que produzca proteínas para poder ensamblar su cápside. Y después del ensamblaje viene la quemación y la eliminación del virus para infectar otro linfocito. ¿Okay? Estas 6 son importantes. ¿Ya? Esto lo voy a preguntar en el examen. Ya, examen. ¿No? ¿Okay? Doctor, ahí la proteasa trabaja en la transcripción y en la ensamblaje. ¿Cómo? La proteasa ahí trabaja en el 4 y el 5. Claro. Bien, y para finalizar esto, miren, ¿cuál es el problema de la infección por HIV? ¿Cuál es el problema de la infección por HIV? Tú te infectas y tienes un periodo de ventana, Ese periodo de ventana hace que tú no tengas respuesta inmunológica. Por lo tanto, yo te puedo hacer 1000 pruebas y tú vas a salir negativo. ¿Sí? Si tú eres un paciente que baja de peso, que tiene problemas y tú piensas que es un HIV o piensas que es una tuberculosis, porque los dos se parecen sintomatológicamente, entonces le vas a mandar una vaciloscopía y le vas a mandar un ELISA. Pero si está en el tiempo de ventana, ese ELISA te va a ser negativo. ¿Cierto? Pero si tú sigues sospechando, tienes que mandarle después de 6 meses o 3 meses otra prueba. 3 meses más, otra prueba. Porque puede estar hasta cerca de un año, 6 o 8 meses, el periodo de ventana, donde el virus está infectando a otras, pero no hay una respuesta inmunológica. Luego hay una respuesta inmunológica. Entonces, miren, tú tienes aquí al virus, tú te infectas y el virus, su carga viral aumenta extremadamente, a lo máximo, y luego decae, porque va ingresando en los linfocitos y va empezando su latencia, su etapa de latencia. Durante todo este tiempo, tú estás produciendo virus, pero no tienes síntomas. No te pasa nada. Eres un portador sano y tú sigues infectando a otras personas con tu virus, pero tú estás sano, ¿no? Pero como tú sigues con tu vida, esto ya tiene un límite, no sé si es 6 años, 2 años, 10 años, 20 años, lo que fuere,
y entonces se decae tu sistema inmunológico inmediatamente, comienza a subir tu carga viral, o sea, los virus comienzan a aumentar y te vas disminuyendo, ¿qué cosa? Vas disminuyendo tus defensas y entonces empiezan los síntomas. Ese es SIDA, ¿no? Ahí ya es SIDA, ahí ya es el síndrome de inmunodeficiencia humana. Ahí sí tú lo declaras como SIDA cuando ya empiezan los síntomas. Pero después que empiezan los síntomas y no hay tratamiento, porque el tratamiento ahora es continuar con esta latencia. Tratas de continuar con esta latencia, pero si no hay esta continuación o el cuerpo no te da, entonces empiezan las enfermedades oportunistas. Aquí en el Perú una tuberculosis lo mata, una gripe te mata, o sea, Kaposi te mata, o sea, te mata cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico está infectado. O sea, el HIV no te mata, lo que mata es tu defensa. Y las enfermedades oportunistas son las que van a matar. Doctor, en el periodo de ventana hay contagios también. Claro, lógico. Porque el tipo de ventana es lo más peligroso. Pues tú sigues contagiando y ningún laboratorio, ningún médico te va a decir si tienes HIV o no. Más bien cuando ya aumentan las inmunoglobulinas, tú puedes estar sano, pero sales positivo. Por eso es que cuando te quieren casar, cuando te vas a casar, te piden una prueba de HIV. Porque tú puedes estar sano, pero ya puedes haber pasado el prueba ventana y ya puedes tener el virus. Sale positivo, no estás enfermo, pero sí estás contagiado. ¿Cierto? Como se supone que te vas a casar y se supone que no has tenido relaciones sexuales con la que va a ser tu esposa, se supone, entonces, si te sale un HIV positivo, no te casas. Para eso piden el certificado médico, un HIV, porque tú tienes que decidir si te casas o no a pesar de. Pero como no pasa esas cosas, ya, perdón. Terminamos con eso. Doctor, entonces en sí no hay tratamiento porque ya es la manifestación. El tratamiento es cuando está en latencia. Pero ¿cómo detectaría que está en latencia si es que no se detecta? No se detecta en el periodo de ventana. En latencia sí. Ah, ya. Ay, perdón. No, no sé. Ah. O ya no vaya, ya mejor. Doctor, en